La acción de amparo es una acción judicial breve y subsidiaria para algunos, cuyo fin es proteger derechos y libertades reconocidos en la Constitución, tratados o leyes, menos la libertad física protegida por el habeas corpus, que estén siendo o exista el peligro de serlo lesionados ilegal y arbitrariamente por actos u omisiones de particulares o del Estado. El recurso de amparo es un instrumento procesal con el que se ejerce la acción de amparo. Los jueces deben restablecer de inmediato, a través de este recurso, aquel derecho que es restringido ilegítimamente de forma clara y manifiesta. También se usa el recurso de amparo en donde se restauran los derechos en forma inmediata para casos en donde, si se aplicaran procesos ordinarios en lugar del amparo, se causaría un daño grave e irreparable. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Puede haber amparos individuales como colectivos. Luego está el habeas corpus y el habeas data. El habeas data, es decir, primero, el habeas corpus es el derecho de todo ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante el juez natural o competente para que éste resuelva si su arresto fue o no legal y si debe retirarse o mantenerse. La ley que regula el habeas corpus es la 23.098 de 1984. El habeas data, que en latín, el habeas corpus en latín significa ten el cuerpo, y en habeas data en latín significa tiene sus datos. Es una acción judicial que tiene una persona o grupo para exigirle explicaciones a organismos públicos o privados que tienen datos o información sobre ella o su familia, sobre qué datos puntuales tienen y por qué y para qué los tienen. Esta acción protege el derecho a la intimidad y privacidad y tiene 5 fines principales: acceder al registro de datos, actualizar los datos atrasados, corregir información inexacta, lograr que se preserve cierta información obtenida legalmente pero que no debe ser expuesta públicamente a terceros, y cancelar datos sobre información sensible, por ejemplo, ideas religiosas, políticas, orientación sexual, entre otras, que pueda usarse para discriminar y que afecte la intimidad. Bien, ahí estamos avisando que ingresen a este enlace en el grupo. Muy bien. Los organismos públicos, por ejemplo, policía o servicios de inteligencia, y los organismos privados, por ejemplo, bancos, tienen sus archivos. Esta garantía surge cuando los bancos empiezan a hacer un control de los datos de las personas, como posibles futuros clientes. Por ejemplo, el Veraz junta los datos sobre la situación financiera de la gente, si está quebrada, concursada, si tiene juicio por no pagar, etc., o los legajos de personal de empresas privadas. Las entidades que procesan y almacenan datos personales cumplen un rol fundamental en el desenvolvimiento financiero, ya que sus bases de datos son consultadas frecuentemente antes de otorgar un crédito o de realizar un negocio, para conocer la situación de la persona con la que se va a contratar. Cuando esas bases de datos brindan información errónea, desactualizada o inexacta, generan grandes perjuicios al titular de los datos personales e incluso llegan a violar su derecho a la intimidad. Los organismos suelen almacenar datos de sus empleados
o de sus oponentes políticos o comerciales, sin que estos lo sepan, y al usar esa información pueden llegar a perjudicarlos. Por ejemplo, si una empresa usa datos sobre la salud de sus empleados, discriminando a aquel que tiene una enfermedad grave. Bueno, después hay clases de base data que ustedes luego lo pueden leer detenidamente. Bueno, y este es el último artículo del segundo capítulo, ¿sí?, de la Constitución, sobre nuevas declaraciones, derechos y garantías. Luego pasamos ya al título, a la segunda parte, que es la parte orgánica sobre autoridades de la nación argentina. Nuestra forma de gobierno es republicana. Esto significa que el poder, que eso está consagrado, como vimos en clases anteriores, en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece que el sistema de gobierno en Argentina el adoptado es el representativo, republicano y federal. Está entonces el poder dividido, debe estar dividido en tres partes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo, que está integrado por el presidente, que aprueba o veta leyes; el poder legislativo, que integrado por diputados y senadores, quienes hacen las leyes; y el poder judicial, integrado por jueces que aplican esas leyes. El fin de la independencia y separación de poderes es lograr que cada uno tenga una función distinta y que se controlen recíprocamente. La democracia, forma adoptada en Argentina, puede tener dos variantes: el presidencialismo, en donde hay un presidente, por ejemplo Argentina, Estados Unidos y en general en toda América; y el parlamentarismo, en donde hay un presidente o monarca como jefe de Estado, un ministro como jefe de gobierno que preside un consejo de ministros y un parlamento. Este sistema de parlamentarismo se aplica en España, Inglaterra y en general en toda Europa. Esta segunda parte, llamada parte orgánica, tiene un título primero que regula el gobierno federal. Sección primera del Poder Legislativo, que abarca de los artículos 44 y 86. Esta segunda parte, entonces, se establecen todas las atribuciones, todas las funciones y requisitos para integrar los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial de la nación. El poder legislativo se encarga de elaborar, esto es sancionar, las normas generales que se aplicarán luego a los habitantes del país. Por eso se dice que es aquel en quien el pueblo deposita su soberanía. Este poder es ejercido por el Congreso de la Nación, el cual está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de las provincias. Cámara de Diputados de la Nación: se elige un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción de 16.500 habitantes como mínimo. La Cámara de Senadores de las provincias, o Cámara Alta, se eligen 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que tienen el mismo número de senadores sin importar el tamaño o la cantidad de habitantes de la provincia, ya que su fin es que ellas estén presentes y participen de la confección de leyes en forma igualitaria. Los diputados, en cambio, representan al pueblo y los senadores representan a las provincias. ¿Sí? Los diputados representan al pueblo de la nación argentina y los senadores representan a las provincias. Y también hay senadores por la ciudad de Buenos Aires, también son 3. Acá hay una pregunta que dice: ¿cuál de las dos cámaras es más importante? En realidad no es una cámara más importante que la otra, sino que las dos tienen el mismo estatus. Sus representantes tienen diferente calidad de representación, o diferente tipo, en realidad, diferente clase de representación. Pero las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados, también llamada Cámara Baja, o Cámara de Senadores, también llamada Cámara Baja, tienen el mismo estatus, el mismo rango constitucional. El capítulo primero, llamado de la Cámara de Diputados, en el artículo 45, consagra la composición y elección directa. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales
de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. ¿Qué número de diputados debe elegirse? ¿Sí? Su número se toma en base a la cantidad de habitantes que tenga cada provincia, también llamado distrito, lo cual surge de los censos que se realizan cada 10 años. Ahora, ¿cómo se eligen los diputados? Como ya vimos, los diputados representan al pueblo, es por eso que son directamente elegidos por los ciudadanos en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Antes de 1994 eran elegidos indirectamente por las legislaturas provinciales. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado. Esto significa que la división en distritos, provincias, es solamente para determinar el número de diputados a elegir en cada provincia, pero no significa que representen a esa provincia, ya que, como dijimos, los diputados representan a la nación. Quienes representan a las provincias son los senadores. A simple pluralidad de sufragios significa que las vacantes para diputados van a ser ocupadas por los candidatos más votados en cada distrito. La forma usada para computar los votos y distribuir cada vacante según los resultados de la elección se llama sistema electoral. Como nuestra Constitución no establece ningún sistema en especial, el Congreso es el que va a decir cuál se usará. Ya sea distintas clases de sistemas electorales, lista completa, lista incompleta o ley Sáenz Peña, circunscripción uninominal y representación proporcional DONT, que es el sistema que se usa actualmente. Este sistema se usa para lograr que haya una representación de la mayoría de los partidos dentro de la Cámara. Se le da a cada partido un número de representantes según la cantidad de votos que obtuvo en la elección. Si hay 5 puestos y 2 partidos, se divide la cantidad de votos de cada uno por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Sí? Se obtienen 5 resultados por cada partido y de esos 10 números se sacan los 5 mayores. El número más chico de esos 5 será la cifra por la que se va a dividir la cantidad de votos que tuvo cada partido. El usado hoy en nuestro país es este sistema, como ya dijimos, el denominado sistema DONT. Bueno, después el artículo 46, composición para la primera legislatura, que se aplicó ese artículo en la primera elección posterior a la sanción de la Constitución de 1853. El artículo 48 es importante porque establece los requisitos para ser diputado. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Y aquí se enumeran en el comentario los requisitos exigidos entonces para ser diputado de la Nación. Tener 25 años cumplidos, se considera que es una edad en donde se alcanza la madurez para ser diputado. Ser argentino, nativo o naturalizado, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio como mínimo, y ser natural de la provincia que lo elija, es decir, haber nacido en ella, o vivir 2 años en esa provincia inmediatos anteriores a la elección para aquellos que no nacieron en esa provincia. El fundamento es que la persona debe sentirse un verdadero argentino o sentirse como de la provincia que lo elija. Es importante aclarar que estos requisitos se exigen al momento de asumir como diputado y no al momento de ser elegido. Es decir, que puede presentarse como candidato sin reunir estos requisitos siempre que los alcance al asumir. Por ejemplo, si al momento de presentarse como candidato llevaba 1 año y medio como presidente en la Argentina, o como en realidad naturalizado en la Argentina, o 1 año y medio, ¿sí? 1 año y 6 meses como residente en una provincia y quiere presentarse como candidato a diputado por esa provincia, y la elección es, supongamos, en junio, puede presentarse como candidato porque al momento de asumir, en diciembre, ¿sí? del año 2025, por ejemplo, va a haber cumplido los 2 años de residencia
en ese lugar, en esa provincia. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá ya estamos terminando porque este era un bloque para cumplir con las 2 horas de clase porque se había cortado el enlace anterior. El artículo 49 establece la elección directa de diputados. Por esta vez las legislaturas de las provincias revelarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación para lo sucesivo al Congreso Federal a la Ley General. Bueno, eso también se aplicó en la época posterior a la sanción de la Constitución de 1853. El artículo 50 establece la duración, reelección, renovación parcial. Los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitad cada bienio, es decir, cada 2 años, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deberán salir en el primer periodo. Duración de mandato, 4 años y se pueden reelegir de forma indefinida, es decir, se pueden presentar cuantas veces lo deseen para la reelección y obviamente para reasumir tienen que ser votados por los vecinos de su provincia. Renovación, cada 2 años se cambia la mitad de la Cámara de Diputados a través de elecciones. Esto es para que todos los partidos políticos tengan la posibilidad de participar y para que se vaya renovando la Cámara. El último párrafo nos indica que por única vez un grupo de diputados estará solo 2 años por sorteo para así poder seguir con la cadena de renovación de la mitad cada 2 años. Bien. Artículo 51, vacantes. En caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. Este artículo establece que en caso de quedar vacío un puesto por muerte, renuncia o destitución del diputado, se debe llamar a elecciones dentro del distrito al que pertenece dicho diputado. El elegido no cumple un mandato nuevo de 4 años, sino que debe terminar el que dejó su antecesor. En verdad, esto quedó derogado, ya que a través de las leyes electorales se establece que ante una vacante tienen prioridad los candidatos titulares que no fueron electos y luego aquellos suplentes elegidos al efectuar la elección. Y generalmente se lleva un orden de la lista. Bien, ya con esto ya terminamos la clase de hoy, ya cumplimos con las 2 horas. No sé si Belén, Roxana, Tamara tienen alguna pregunta. De todas maneras, está siendo grabada esta reunión también. Luego subiré a YouTube para que lo puedan ver el resto que no se conectó ahora. No hay dudas, es más específico, dice Belén. Sí, Bien, profe, es más como leer artículo por artículo para conocer específicamente cómo se va desarrollando la elección y demás. Así así es. que, así que bueno, no, tampoco necesita tanta explicación, digamos. Sí, más allá de que hay algunas cuestiones, así que buscar ejemplos y demás, pero estos sí Sí, son los requisitos, en este caso para ser diputado. Después en la clase claro. próxima Por vamos a ver supuesto. seguramente también de los senadores, lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Perfecto, profe. Bueno, si no hay más preguntas entonces, damos por finalizado la clase de hoy. Y bueno, esto queda grabado también, lo voy a subir en este caso va a ser en mi canal de YouTube, para aquellos que, bueno, el resto que no se conectó, lo pueda ver, va a quedar en 2 partes, ¿sí? La primera parte grabada en YouTube de Colbert Salud y esta segunda parte grabada en el enlace mío, el canal mío de YouTube, y les voy a compartir este link también para que lo puedan repasar a esta segunda parte. Nos reencontramos entonces en la próxima clase de constitucional que va a ser el próximo lunes, ¿sí? En principio a la misma hora, a las 20:30. Tienen todavía posibilidad de seguir entregando el trabajo práctico que propusimos en estos días y por lo tanto, bueno, que descansen y buenas noches. Dale, profe. Muchas gracias, igualmente.